Hola, muy buenas tardes, estudiantes del sexto año básico. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy nosotros vamos a empezar a trabajar con los ángulos, ¿ya? En este término de los ángulos es una materia que para mí es muy entretenida, ¿ya? Porque casi todos los cálculos se basan en la recta con el 180 grados, ¿ya? El ángulo 180 grados es muy importante en geometría, y eso lo vamos a ver en este momento. Así que espero que entiendan la materia y ojo, hay conceptos súper raros que la idea de a poquito lo vamos a empezar a entender, ¿ya? Ya, comencemos. Y a ver, ¿qué tenemos acá? Dice, aprendo. Dos ángulos son opuestos por el vértice si las prolongaciones de los lados de uno de ellos corresponden a los lados del otro. Estos ángulos tienen igual medida. Dos ángulos complementarios, no, dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90 grados. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180 grados. ¿Ya? Ya, hay mucha información acá, pero en realidad esto no es tan difícil, sobre todo el primer punto. ¿Ya? Acá, por ejemplo, estamos hablando igual con ángulos en griego, ojo con esto, ¿ya? Aquí el ejemplo lo que se está explicando es lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, esa A que está aquí se llama alfa, este símbolo que está aquí se llama gamma, esa B se llama beta, y ese símbolo de acá, que es una letra griega, es delta. Ya tenemos alfa, beta, gamma, delta. Así va el abecedario griego, ¿ya? Alfa, beta, gamma, delta. ¿Ya? Aquí lo que me está diciendo este ejemplo es que alfa y gamma son opuestos por el vértice. Este es el vértice. ¿Ya? Este. ¿Ya? Este donde estoy clicando ahora, ahí. Este es el vértice. Vamos a hacer un puntito ahí para mejor, para que quede más claro. Este es el vértice. A ver, ahí está. Lo de rojo es el vértice. ¿Ya? Alfa y gamma son opuestos por el vértice, puede estar en el mismo color, y al ser opuestos por el vértice, vale lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si alfa vale 50, este vale 50. Si vale 60, vale 60, y así. Lo mismo pasa con beta y delta. Están del mismo color, se dan cuenta, la apertura está del mismo color, ¿ya? Y como son opuestos por el vértice, vale lo mismo. Dice el ejemplo, a ver, sea delta es igual a 150 grados, determina la medida de los ángulos alfa y beta gamma. Ya, ¿cómo lo hago? Dice, los ángulos beta y delta son opuestos por el vértice, lo que acabo de explicar aquí, son opuestos por el vértice, por lo que tienen igual medida. Es decir, el beta vale 150 grados porque el delta también vale 150 grados. ¿Ya? Son lo mismo. Ahora, el asunto es cómo busco el valor de alfa y de gamma. ¿Ya? Los ángulos alfa y delta son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180 grados. ¿Ya? Cuando hablamos de ángulos suplementarios, estos dos, al juntarse, los dos al juntarse o al sumarse, dan como resultado final 180. Si yo sé que todo esto vale 150, a 150, ¿cuánto le falta para hacer 180 grados? ¿Ya? Le faltaría hacer 30 grados. Por eso que alfa vale 30. Y automáticamente, como yo sé que este vale 30, este de acá igual vale 30. ¿Ya? Eso es lo que te acabo de explicar acá. Entonces aquí tenemos tres conceptos. Opuesto por el vértice, estos son opuestos por el vértice, los complementarios y los suplementarios. Los complementarios suman 90 grados y los suplementarios suman 180 grados. Ya, esta medida 90 grados y 180 grados son medidas de ángulos muy importantes en geometría. Siempre van a aparecer, sobre todo este, el 180 grados. ¿Ya? De a poquito vamos a practicar los complementos y los suplementos. No es difícil, ¿ya? Pero ahí de a poquito lo van a entender. Ya, determina el complemento y el suplemento del ángulo ABC. ABC, el ángulo ABC vale 55 grados. Entonces me dice determinar el complemento y suplemento. El complemento tiene que ver con 90 grados y el suplemento tiene que ver con 180 grados. ¿Ya? Aquí dice el libro cómo lo tienen que hacer. Uno, calcula el complemento de ángulo ABC. ¿Ya? Estamos calculando cómo se calcula eso. El ángulo ABC mide 55 grados y con su complemento deben sumar 90, es decir, 55 más 90. A 55, ¿cuánto le falta para ser 90? Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? O a 55, ¿con qué ángulo o con qué número lo tengo que sumar para que sea 90?
¿ya? Entonces aquí está la explicación matemática. Una forma de encontrarlo o la otra forma es restando. Restando 90 menos el ángulo que vale 55, ¿ya? 90 menos 55 es 35. ¿Ya? Es decir, el complemento de 55 es 35. ¿Por qué? Porque 55 más 35 te da 90 grados, ¿ya? Entonces, esto ya te da una pista. Uno tiene que ir buscando el ángulo y si no lo puede buscar, lo haces con la recta, como sale acá. Ya. Lo mismo pasa con el suplemento y la única diferencia sí es que no hay que sumar 90, sino que ahora hay que sumar 180 grados. ¿Ya? El ángulo ABC y su suplemento deben sumar 180. Entonces 180 le resto el ángulo, que es 155, y 180 menos 55 es 125 grados. ¿Ya? Entonces el suplemento de 55 es 125 grados. ¿Por qué? Porque 125 más 55 te da 180 grados. ¿Ya? Y aquí te da la misma explicación que te acabo de explicar yo, pero en letra. Ya. Y acá tenemos algo igual muy importante dentro de los ángulos. Dice, si dos rectas paralelas, estas que están aquí, por ejemplo, este con este son paralelas, esa no es paralela a esa es paralela a esa, ¿ya? Si dos rectas paralelas se intersecan, ¿por qué dicen se intersecan, amigo? No, intersectan mejor. Con una recta transversal se forman ángulos los cuales cumplen con ciertas características de acuerdo a su posición y a sus medidas, ¿ya? Entonces, si esas dos rectas paralelas alguien las corta, como esta recta que está aquí, se forman 8 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y estos 8 ángulos cumplen unas propiedades, ¿ya? Como sale aquí. Bueno, aquí te dicen los nombres, los correspondientes, ángulos internos, alternos internos y alternos externos. Los ángulos correspondientes ocupan igual posición respecto de la transversal y tienen igual medida. Los ángulos internos se encuentran al interior de la recta paralela respecto de la transversal y tienen igual medida, y los alternos externos se encuentran al exterior de las rectas paralelas respecto de la transversal y tienen igual medida. ¿Ya? Ya, esto lo vamos a analizar en la siguiente imagen. Miren. Ya, y en cualquier momento cuando yo tengo dos rectas paralelas y la corta una secante en este caso, siempre se van a formar 8 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Y siempre van a existir en este caso los ángulos correspondientes, los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos. La pregunta es, ¿cuáles son los ángulos correspondientes? Y aquí el libro te lo está explicando. ¿Ya? Dice, marca los ángulos que se forman y asignales una letra. Luego determina los ángulos que corresponden, los ángulos que son correspondientes. Y aquí ya está listo. Y aquí, por ejemplo, usted tiene que ver que los ángulos que son correspondientes, S con S es correspondiente. ¿Se dan cuenta, no? S con S es correspondiente, los ángulos que están de azul. ¿Ya? S se corresponde con S y D se corresponde con lo que está acá en el caso H. ¿Por qué se llama correspondiente? Porque si tú mueves el ángulo que está arriba hacia abajo, es el mismo ángulo. ¿Ya? Si yo tomo este ángulo aquí y lo muevo para abajo, va a ser el mismo ángulo. ¿Ya? Y están correspondientes entre sí, se corresponden. ¿Ya? Es por esa razón. Pues se llaman ángulos correspondientes. Y los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Entonces, por ejemplo, si alfa vale 50, automáticamente el E también vale 50. Si el B vale 30, automáticamente el F vale 30. ¿Ya? Ya, ahora, esos son los correspondientes. Los otros pares de ángulos son los ángulos alternos internos. Ya, como sale aquí, estos ángulos están en el interior de la paralela y están alternados. El interior de la paralela es este. ¿Se dan cuenta? Este es el interior de la paralela. ¿Ya? Y los ángulos que están alternados serían este y este, así como que están cruzados. Así se refiere con alterno. El D con F es alterno interno y el C con L es alterno interno. ¿Ya? Alterno porque están cruzados, interno porque están dentro de la paralela. ¿Ya? De las dos paralelas. ¿Y qué pasa con estos ángulos? Que también vale lo mismo. Si el D vale 30, automáticamente el F vale 30. Si el E vale 50, automáticamente el C vale 50. Y así. ¿Ya? Y por último tenemos los ángulos alternos externos. ¿Y por qué se llaman alternos externos? Porque están externamente a las paralelas, pero están cruzados. ¿Ya? Algo parecido a esto, pero la única diferencia es que están fuera de las paralelas. Y por eso se llaman externos. Y son alternos porque están cruzados.
A con Y vale lo mismo y B con H vale lo mismo. Son alternos externos. ¿Ya? Entonces tenemos tres conceptos ahora nuevos. Ángulos correspondientes, ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Y eso se cumple cuando tenemos esto. Rectas paralelas y la corta una transversal. Ya. Acá el libro lo que te quiere decir es lo siguiente. Hay una forma de demostrar de que en un paralelogramo, recuerden que este es un paralelogramo, ¿por qué? Porque tiene acá con este son paralelos y este igual es paralelo, ¿ya? En un paralelogramo los ángulos opuestos que están aquí valen lo mismo, que este vale 45, este vale 45, este si vale 45, este tiene que valer 135 grados, y este igual vale 135, ¿ya? Eso es lo que quiere decir con la que está más adelante, está demostrando el porqué, ¿ya? Y tú quieres entender la demostración de esto, y yo te sugiero que veas un tutorial de YouTube, y hay muchos donde demuestran esto, si quieren indagar más la explicación del porqué. Pero lo que quiere decir el libro es simplemente que estos ángulos que están opuestos en un paralelogramo valen lo mismo. Bueno, y acá el libro sigue con la explicación de por qué los ángulos son iguales. ¿Se dan cuenta? Mira, aquí está al final. Se dio la conclusión de que los ángulos opuestos valen 135, 135 y este valen 45, 45. ¿Ya? Esto siempre se va a cumplir en cualquier paralelogramo. Ojo, paralelogramo. ¿Ya? El cuadrado y el rectángulo son paralelogramas, así que también se cumple eso. Bueno, son todos, valen todos 90 grados, así que eso ya lo saben igual. Ya, dice, ahora vamos a empezar a practicar. Ya, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Dice, resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades de los contenidos y procedimientos que has estudiado. Recuerden, yo siempre les he dicho que si tienen la posibilidad de hacerlo en el libro, lo pueden hacer en el libro. Si no, si es muy largo el ejercicio, lo hacen en el cuaderno. ¿Ya? Identifica los ángulos opuestos por el vértice. Luego, mídelos con el transportador y comprueba que tengan igual medida. Bueno, las personas que tengan transportador tal vez lo puedan medir, si no, solamente hacemos la primera parte que es identificar los ángulos opuestos. ¿Ya? ¿De qué forma? De la siguiente. Una forma de identificarlo es pintando con una línea. Por ejemplo, yo sé que este ángulo, el beta, este de aquí, es opuesto por el vértice con este. ¿Ya? Están opuestos por este vértice aquí. ¿Ya? Entonces, estos dos miden lo mismo. Lo mismo sería esto, el alfa con el gamma. Ya son opuestos por el vértice. ¿Qué significa eso? Entonces, en términos prácticos, que el beta vale lo mismo que delta y alfa vale lo mismo que gamma. ¿Ya? Esto tiene que estar acá entonces, ¿ya? Identificar los ángulos opuestos por el vértice con líneas del mismo color y van colocando cuáles son los ángulos iguales, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, aquí se da cuenta que alfa con beta son opuestos por el vértice, estos dos valen lo mismo, ¿ya? Y así lo van haciendo con el resto. Ya, después era el número 2. Identifica los ángulos suplementarios al ángulo dado y márcalos con color rojo. Luego calcula la medida de todos los ángulos en cada caso. Obviamente que primero tienen que hacer este ejercicio. Le colocan pausa al video y después hacemos esto. ¿Ya? Ya vamos a hacer este ahora. Dice que hay que identificar los ángulos suplementarios del ángulo dado y márcalos con color rojo. Luego calcula la medida de todos los ángulos en cada caso. Ah, ya. ¿Cuál es el suplementario 45? Recuerden que el suplemento de 45 son los ángulos que al sumarse dan 180 grados. Entonces, por ejemplo, el suplemento de 45 automáticamente es alfa y también es gamma, ¿ya? Porque el alfa con el 45 te da la línea recta. Ojo, es una cosa súper importante. El ángulo 180 grados se llama ángulo extendido, ¿ya? Y está así, ¿ya? ¿Ya? Es decir, el 45 en alfa me da toda esta línea recta. ¿Se dan cuenta? Nos completan justo la línea recta, ¿ya? Lo mismo pasaría el 45 con el gamma. Ahí todo eso completa la línea recta. ¿Ya? Es decir, automáticamente el alfa con el gamma son los ángulos suplementarios. Pero ahora me están también pidiendo que calcule la medida de esos ángulos. ¿Ya? Entonces, primero voy a calcular el ángulo alfa. ¿Ya? ¿Cómo yo calculo el ángulo alfa? De la siguiente forma. Si yo sé que el alfa es el suplemento 45, significa que alfa más 45 tiene que sumar 180. ¿Ya? Entonces uno tiene que decir
a ese ángulo alfa, ¿cuánto le falta para hacer 180 con 45 grados? O 45 más, ¿cuánto es 180? Entonces ese cálculo lo puede hacer mentalmente o, si no lo puede hacer mentalmente, hace la recta de 180 menos 45 como lo hacer yo ahora. ¿Ya? Ahí está lo suplementario. ¿Ya? Esos son los suplementos y empezamos a calcular. Ah, automáticamente igual el beta, yo sé que es opuesto por el vértice, vale lo mismo. ¿Ya? Ya ahora vamos a calcular el alfa. A ver, sería 180 menos 45. Ya. Y empezamos a calcular. Ojo que algunos esa resta la hacen rapidito, mentalmente. Los que no lo hacemos de esa forma escrita. Ya, 0,5 se puede restar. No, pido prestado. Al 8 le pido 1. Me queda como 10 el 0. Y el 8 me queda como 7, ¿cierto? Ahora voy a restar. 10 menos 5 serían 5. 7 menos 4 serían 3. Y 1 menos nada, 1. Ahí está. Entonces, el alfa vale 135. Y como estos dos son opuestos por el vértice, vale lo mismo. Automáticamente he encontrado también el valor de gamma. ¿Ya? Es decir, alfa vale 135 grados y gamma también vale 135 grados. Entonces ahí he encontrado los tres valores de beta, alfa y gamma. ¿Ya? Esto siempre va a pasar. Estos dos van a ser iguales y estos dos van a ser iguales. Estos dos van a ser iguales y estos dos van a ser iguales. Esos dos son iguales y estos dos son iguales. Esos dos son iguales y esos dos son iguales. ¿Ya? Siempre va a haber un ángulo que ya va a estar listo. Y los otros dos lo tienen que encontrar. ¿Ya? Pero solamente tienen que encontrar uno porque valen los dos. Valen lo mismo los dos. ¿Ya? Ya, por ejemplo, aquí ya le dar una ayudita en la vez. Esta no está hecha, pero ese se puede hacer rápido. El suplemento de 130 es alfa. Alfa porque todo eso mide 180 y también es beta porque todo esto mide 180. ¿Ya? El gamma vale 130 grados. Hay que buscar alfa y beta. ¿Cómo busco alfa? A 130, ¿cuánto le falta para hacer 180? O 180 menos 130, ¿ya? 130 para llegar a 180 te falta 130, 140, 150, 160, 180. Te faltan 40 grados. Ahí está. 4. 4. 40. Entonces alfa vale 40 y beta también vale 40. Te dan cuenta que hay cálculos que se puede hacer rápidamente con la mente. Ya, a ver qué tenemos acá. Dice, ciencias naturales, las aspas del molino obtienen su movimiento por efecto del viento. Ya, energía eólica. A su vez, estas activan un mecanismo y producen energía mecánica. Claro. Ya, después dice, ¿cuáles son las medidas de los ángulos formados por las aspas? Ya, ese ángulo, ¿cuánto medirá? ¿Cuánto cree usted que mide ese ángulo de aquí este? Al parecer es un ángulo recto. Entonces, ese mide 90, mide 90, mide 90, mide 90. ¿Ya? Marque en la imagen los ángulos opuestos por el vértice. Si considero este ángulo, ¿cuál es el opuesto por el vértice de este ángulo? Sería este de acá abajo, ¿cierto? Entonces tú marcas con el mismo color así. Lo mismo pasaría acá y acá. ¿Ya? Y marca en la imagen los ángulos suplementarios. Bueno, por ejemplo, el suplementario de este sería este. El suplementario de este también sería el de acá. El suplementario de este sería este y así. Porque todos se suman 180 grados. ¿Ya? Después sale una conversación de dos estudiantes. Dice, si dos rectas se intersectan, ¿no? ¿Por qué se intersecan? A mí, yo utilizo más intersectar, ya. Si dos rectas se intersectan, basta saber la medida de uno de los ángulos para calcular todos los demás. Ya, eso es lo que dice ella. Él dice, si uno de los ángulos es recto, todos los ángulos son rectos. Ya. ¿Quién está en lo correcto? Ya, aquí los dos están en lo correcto. Porque cuando yo tengo dos líneas y chocan, yo sabiendo la medida de un solo ángulo va a saber todo. Los otros tres. ¿Ya? Y él lo que dice es que si uno de los ángulos es recto, todos los ángulos son rectos, automáticamente sí. Todos los ángulos van a ser rectos. Si uno es recto, automáticamente los demás son rectos. ¿Ya? Después si dibuja un ejemplo, no, ese no lo dibujen. ¿Ya? Para que esto lo tengan claro, no, no lo dibujen, ¿ya? No hagan eso. Ya, a ver, acá dice, analice las siguientes afirmaciones si son verdaderas o falsas. Justifica cada caso. Ah, ya. Colóquenle en pausa el video
y vean si son verdaderas o falsas las afirmaciones y ahí vamos a comprobar si lo que hicieron ustedes está bien o mal. Colóquenle pausa al video. ¿Le colocaron pausa o no? Ya, a ver si lo colocaron pausa, vamos a analizarlo bien. Sean justos en ese sentido. Dice, los ángulos opuestos por el vértice suman 180 grados. Eso es falsa porque, por ejemplo, si yo tengo en un lado un ángulo de 100 grados y el otro tengo 100 grados, los opuestos serían 100 más 100. Y 100 más 100 son 200 grados, entonces nos va a sumar 180 grados. Así que hay a veces que te pueden sumar 180 grados, pero no todas las veces. Por eso es falso. Esto es falsa la B dice, los ángulos correspondientes tienen igual medida. Ya, esa sí es verdadera. Porque esto es lo que vimos al inicio de la clase. ¿Ya? Los ángulos correspondientes sí o sí tienen que tener igual medida, porque si no, no serían correspondientes. ¿Ya? La C dice, los ángulos alternos internos siempre miden 90 grados. Los ángulos alternos internos siempre miden 90 grados. No, eso es falso. Porque puede haber alterno interno que midan 30 grados, o 40, o 50, 60. Eso es falso. ¿Ya? Y después dice, los ángulos alternos y externos pueden tener cualquier medida entre 0 y 90 grados. Eso igual es falso, porque puede haber un ángulo alterno externo que mida más de 90 grados. Por ejemplo, 100 grados, como el caso de aquí. Ese, con este es alterno externo y mide más de 90 grados. ¿Ya? Porque es un ángulo obtuso este. Recuerden que el ángulo obtuso mide más de 90 grados. Ya, después dice 6. En la siguiente figura, las rectas L1 y L2 son paralelas y el 3 es la transversal. ¿Ya? Esa es la traviesa. Explica por qué los ángulos de color rojo tienen igual medida. Identifica con distintos colores los opuestos por el vértice, alternos internos, alternos externos y correspondientes. Luego determina la medida de todos los ángulos en cada caso. Ya. Eh, Solamente van a hacer lo siguiente. Van a explicar por qué estos dos eh, valen lo mismo. ¿Ya? Y, y van a hallar las medidas de todos los ángulos. No empiezan a pintar porque si no, le va a quedar una ensalada de pintura. Van a empezar a pintar todos los ángulos. ¿Ya? Entonces, repito, solamente digan, por ejemplo, ¿por qué estos dos ángulos que están de rojo valen lo mismo? La explicación ahí tienen que decir porque son correspondientes. ¿Ya? Como son correspondientes, valen lo mismo. Y después tienen que calcular la medida de todos los ángulos. Si este vale 85, este vale 85. ¿Ya? 85 más cuánto te da 180 para saber cuánto vale este ángulo de acá. El suplemento 85 sería 95, ¿ya? Y 95 más 85 te da 180. Si este vale 95, estoy bien, ¿cierto? 95. Sí, 95, este igual vale 95, ¿ya? Como estos son correspondientes, este también vale 95, este vale 95, este vale 85, este vale 85, ¿ya? Y así van calculando lo otro, ¿ya? Ya, a ver, acá tenemos en los siguientes paralelogramos, perdón, ahí está el punto, marca con diferente color cada par de lado paralelo y determina la medida de los ángulos interiores. A ver, vamos a marcar con diferente, por ejemplo, ese con ese son paralelos, ¿ya? Un lado paralelo y otro color, coloquémosle uno verde, verde. Ese con ese son también paralelos. Ya, está listo la primera parte y después dice, determina la medida de los ángulos interiores, ya. Automáticamente ese con ese ángulo de acá valen lo mismo, ¿ya? Ahora la idea es encontrar cuánto vale estos dos que están acá, ¿ya? Y estos dos que están acá, en cierta forma va a ser 180 menos 68, ¿ya? 180 menos 68 es 112 y esto igual a 112, ¿ya? Entonces tiene que ver como con el suplemento del ángulo, o de los ángulos, ¿ya? 68, 68 y 112, ¿ya? Sí o sí, los ángulos que están acá tienen que medir 180, ¿ya? O algo sale de ese resultado. De la misma forma ocurre acá, ¿ya? Esta es una probabilidad que se la expliqué en antes, ¿ya? Entonces, de alguna forma, con este tiene que medir 180,
¿ya? Y de ahí los ángulos opuestos ponen lo mismo, ¿ya? Ya, esto lo hacen acá y acá. Después dice, en el siguiente triángulo, AB y DE son paralelos. S con S son paralelos, ¿ya? Determina la medida de los ángulos marcados. Los ángulos marcados debe ser en morado, ¿ya? Luego reúnete con un compañero o una compañera y compara tu estrategia, ¿ya? Lo bueno de la geometría es que hay muchas formas de buscar los valores, por ejemplo, de ese ángulo, de acá y de acá, ¿ya? Obviamente que hay que ocupar las propiedades que le acabamos de presentar, ya del opuesto por el vértice, del complemento, no del complemento, del suplemento, o sea, ocupamos más suplemento que el complemento. Del suplemento, recuerde que el suplemento es cuando los ángulos suman 180 grados, eh, y la propiedad de los ángulos alternos internos, alterno externo y correspondiente, ¿ya? Por ejemplo, el 35, ese ángulo con este de acá, son ángulos correspondientes, ¿ya? Porque son paralelas y se corresponden entre sí, ¿ya? Y como son correspondientes, este ángulo de acá vale 35 grados. A ver, CDE. Sí, por aquí pasa lo mismo. Ese con ese el ángulo CDE, este ángulo de aquí, es igual a 40 porque este ángulo de acá es lo mismo que está aquí, son correspondientes. ¿Se dan cuenta, no? Por eso valen 40 grados. ¿Ya? Por ejemplo, el ángulo que estaba aplicando hace poquito, el EBA, ese ángulo de aquí, este vale 35 porque este con este son correspondientes, vale lo mismo. ¿Ya? Entonces usted tiene que encontrar cuánto vale el ángulo DEB, DEB, ese de aquí, ¿a ese se refiere? Y el ángulo EDA, EDA, este ángulo de acá, ¿ya? Y yo sé que este vale 35, este de aquí, entonces todo este de acá se suplemente 35. Entonces lo pongo con su suplemento, es decir, 180 menos 35. ¿Ya? Lo mismo pasaría con el de acá. ¿Ya? Ahí ustedes lo buscan y colocan su valor. Y ahí estaríamos listos. Una vez que terminen las actividades, tienen que responder su mini evaluación. Y la próxima semana vamos a hacer la mini evaluación de las divisiones igual. ¿Ya? Eso, nos estamos viendo. Chao, chao.